Bueno, este es el primer estudio de el seminario que estamos haciendo, cuyo título es Hechos Proféticos, porque el objetivo nuestro es poder llegar a ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para que ese cumplimiento nos abra los ojos. Y lo primero que dijimos que íbamos a empezar es estudiando justamente la relación entre el pueblo de Dios y la profecía del Apocalipsis, pero especialmente la relación entre la iglesia remanente y la profecía del Apocalipsis. La profecía del Apocalipsis es parte del Evangelio eterno. Es el anuncio de lo que sucedería en caso de que el hombre cayera en el pecado y llegara a haber justamente después de eso, como Dios prometió, un vencedor, la simiente de la mujer que vencería, y que fuera digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque este rollo existía desde antes de la fundación del mundo, pero solo se podría abrir si había alguien que venciera. Y en ese caso, la profecía que estaba dentro de ese rollo se podría cumplir. Y si alguien vencía y era digno, Dios le daría el rollo sellado con 7 sellos. Y el vencedor podría empezar a abrirlos y a darle a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y ellos podrían empezar a guardarlas. Fíjense que esto es muy importante, porque lo que está escrito en el rollo es para el pueblo de Dios, porque anuncia lo que va a pasar, y especialmente en la última generación, porque, como dice Elena White, y lo vamos a ver, es el Evangelio para la última generación, porque ahí está escrito la bendición que va a recibir justamente el pueblo de Dios que está en medio de la iglesia remanente y el pueblo de Dios que está en medio de Babilonia. Entonces, vamos a leer el capítulo 5, porque es importante esto, porque hay mucha confusión a veces de qué se trata el libro Apocalipsis. Algunos hermanos, como está en las lecciones que estamos estudiando, piensan que se trata del libro de la ley, y que a Jesús se le dio el libro de la ley, como se le daba a los reyes judíos. Y eso no es así, porque la profecía es clara. Entonces vamos a leer aquí, Apocalipsis 5, del 1 al 10. Dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro, porque era un libro sellado, estaba escrito por dentro, y la coma está mal puesta acá porque es agregada, y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Podía abrirlo un ángel? No. ¿Usar caído? No. Un hombre menos. Un hombre pecador menos. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí, el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? De este modo se identifica a Jehová, al Dios de Israel. Entonces, y fíjense que acá están hablando de Jesús, identificándolo como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La raíz es el padre de David. Entonces, ¿Jesús quién es? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Entonces, Dios se hizo hombre y triunfó. Nos están diciendo acá. El padre de David se hizo el hijo de David y como hombre ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? La Biblia no lo explica, pero por la revelación de Dios, como por ejemplo vio Ezequiel, que los querubines están al lado del trono de Dios, estos 4 seres vivientes que Juan lo describe del modo que lo describe, porque no es algo que los hombres no conocemos, es probable que sean 4 querubines de los que están al lado de Dios. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y el cordero sí lo reconoció, que tenía
7 cuernos, y los cuernos son símbolo de poder. Entonces, este es Jesús cuando recibió poder, cuando fue glorificado, y tenía 7 cuernos, símbolo de la plenitud del poder, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa esto? Ahora, que este cordero, que es un hombre, que fue inmolado y venció, tiene poder y tiene 7 ojos. ¿Qué quiere decir? Que donde está el Espíritu de Dios, ahí está Él. ¿Por qué? Porque los 7 Espíritus de Dios habla justamente de la perfección del Espíritu de Dios. No es porque sean 7 entidades, sino es un símbolo. Es la presencia de Dios, porque Dios es omnipotente y omnipresente, y donde está su Espíritu, ahí está Él, como dice el Salmo 139. Y ahora, Jesús pasó a ser omnipresente, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está Jesús. Entonces, porque es el único modo en que se podría cumplir la profecía. Y esto es importante entenderlo, que Jesús ahora es omnipresente, y donde está el Espíritu de Dios, ahí está Él, porque Él tiene los 7 Espíritus de Dios. Entonces, donde está Dios y está su presencia, también está el Cordero. Y vamos a ver después por qué era importante esto, porque la profecía fue anunciada de este modo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres. ¿Se encontró alguien digno de qué? De tomar el libro y de abrir sus sellos, porque solo podría abrirlo el Mesías si triunfaba. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces los que están diciendo esto, ¿quiénes son? Las primicias que llevó Jesús cuando resucitó. Porque cuando Él resucitó, resucitaron con Él las primicias. En el día de las primicias, y Él las llevó a su Padre y las presentó delante de su Padre. Y después de cumplir la profecía del día de las primicias, porque Él es la primicia y junto con Él las otras primicias, como dice Pablo, volvió y estuvo con los discípulos 40 días explicándoles justamente lo que ellos no entendían. Les hizo entender las Escrituras para que comprendieran el Evangelio. ¿Y qué hace Jesús después de recibir el rollo? Lo empieza a abrir. Y fíjense lo interesante. Entonces vamos a Apocalipsis 6.1 y dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Por qué? Porque Jesús lo está abriendo ¿para qué? Para revelártelo. ¿No? Porque esa es la profecía del Apocalipsis que estaba sellada y Jesús la empieza a abrir para mostrártela. Esa es la revelación que Jesús le da a Juan. Le empieza a mostrar lo que está dentro del rollo. Esta es la revelación de las cosas que debían suceder después de que el Cordero de Dios venciera. La revelación que Dios le dio a Jesús y Él se le dio a Juan, para que nosotros pudiéramos leer, oír y guardar las palabras de la profecía y prepararle el camino a su segunda venida. Porque esta es la revelación de la tarea que tiene que hacer el pueblo de Dios para que Él pueda volver a la tierra. Y en Apocalipsis 1 al 3, Juan empieza justamente su descripción diciendo que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, cuando Jesús fue glorificado, Dios le dio el rollo. Y como era para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, Jesús le empezó a abrir y a mostrarle a Juan. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahí vienen las palabras de Dios. Bienaventurado, una bendición, ¿para quién? Para el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el Apocalipsis, como dice Juan, es para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque entre esas cosas están las cosas que ellos deben hacer. Tienen que guardar las cosas en ella escritas, cuando el tiempo de su cumplimiento estuviera cerca. Y en Apocalipsis 22:10 Jesús le dice a Juan, o el ángel le dice a Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque cuando esa profecía se le dio a Juan, ya se estaban cumpliendo las palabras de la profecía, entonces tenía que quedar abierta para que el pueblo de Dios pudiera leerla y entenderla. Y especialmente para la última iglesia, para nosotros, como leemos en Apocalipsis 22, del 6 al 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para quiénes? Para nosotros, para sus siervos. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque la bendición va a ser para el que esté guardando las palabras, porque el que guarde las palabras de la profecía le va a preparar el camino de la segunda venida. Si no hay nadie que lee, oye y guarda las palabras, Jesús no puede venir. Porque esta profecía anuncia todo lo que tiene que pasar antes de que Jesús venga. Y ahí viene la pregunta para nosotros, adventistas del séptimo día. ¿Podríamos prepararle el camino a la segunda venida de Jesús si aún no leímos y no oímos las palabras de la profecía del Apocalipsis? ¿Podríamos empezar a guardarlas? Y la respuesta es clara, no. Por eso, como Dios le mostró en el Juan, nosotros deberíamos esforzarnos por llegar a entenderlas, para después poder dárselas a conocer a nuestros hermanos. Y vamos a leer algunas citas de Elena de White, porque son las instrucciones que Dios nos dio. Testimonios para los ministros, página 113, párrafo 3. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene, porque Dios nos manda a leerla. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el que quiere prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, lo primero que tiene que hacer es buscar entender la profecía del Apocalipsis, porque tiene que leer y después tiene que entender, oír, para poder guardar. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos, porque ella lo tenía muy claro, aún el pueblo adventista en su tiempo no había comprendido bien la profecía del Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Entonces, ¿cuándo lo comprenderíamos? Justamente en la última generación, cuando se produciría ese gran reavivamiento. Y la próxima cita está en El Otro Poder, páginas 29 al 30, y ella dice, nuestra lección para el momento presente es cómo podemos entender, porque esa es la misión que Dios nos dio, leer para entender. Y después presentar más claramente el Evangelio que Cristo en persona le dio a Juan en la isla de Patmos, ese Evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo, porque como dice Elena, el Apocalipsis es el Evangelio para la última generación. Y ella dice, tenemos que leerlo y después presentarla. Hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. ¿Por qué? La bendición está para el que lee y oye, pero también para el que escucha la presentación y la oye y la guarda y la entiende. Porque eso es lo que hizo el pueblo adventista cuando profetizó por primera vez. El primero que estudió fue Guillermo Miller y él empezó a presentarlo. Y los que oían y entendían se unían a él en la presentación. Entonces lo que Dios nos dice es que hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. Clara significa que todo el mundo puede entender. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola. Aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante una vez dada al mundo, somos solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. Y esto lo escribió cuando ella ya era grande. Habían pasado más de 50 años de ministerio. Y ella dice, y ella era consciente
que eran solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente. O sea, el pueblo antista tiene que entender claramente la profecía del Apocalipsis. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan de afrontar alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Todos, dice ella, deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación. Entonces, fíjense la importancia del Apocalipsis. Tenemos que entenderlo. Y para eso tenemos que ver lo que pasó en la historia, hasta que llegamos al tiempo de la Odisea. Por nosotros estamos en el tiempo de las iglesias, en la séptima iglesia. Pero no es la última, porque hay una más. Como hay 8 bestias, también hay 8 iglesias. Y termina diciendo, tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Pero, fíjense, si el pueblo antista lo entendía, se produciría un gran revivimiento y terminaría la obra. Por eso Satanás trataría de evitarlo y haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis, para que no pudiéramos descubrir cuáles son sus engaños y volvernos del error a la verdad. Porque cuando entendiéramos claramente la profecía, veríamos claramente lo que antes no veíamos. Conflicto de los siglos, página 390. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales. Fíjense, por eso es importante para nosotros, porque ahí están los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para nosotros, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad. Y Dios le había mostrado que nosotros, cuando nos despertáramos, tendríamos que volvernos del error a la verdad, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban, porque nos despertaríamos y entenderíamos la profecía antes de que empiece el tiempo de angustia. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y ella se pregunta ahora, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y contesta ella misma, es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Y esto es claro. Dios nos dice claramente que al entender la profecía, descubriríamos cuáles son los engaños de Satanás. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció la bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Pero nosotros sabemos que Satanás no lograría alcanzar su objetivo, porque tenemos las promesas de Dios, y el Evangelio del Apocalipsis sería una realidad. Hechos de los Apóstoles, páginas 466 y 467. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo por conocer el significado de la verdad que contiene. Porque al comienzo parece complicado, pero si uno sigue, esa luz va en aumento y al final todo queda claro. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, el que tiene hambre y sed de justicia y quiere recibir esta bendición, tiene que perseverar y la va a recibir. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, tenemos esta declaración. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel,
para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. Y fíjense qué importante es esto. ¿Cuál es la verdad para Elena? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Entonces tendríamos que buscar entender estos mensajes. Y los entenderíamos claramente cuando viéramos en la historia cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias. La ha hecho depositaria su ley. ¿A la quién? A la iglesia. Y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Y ahora viene algo muy lindo. Los 3 ángeles del Apocalipsis 14 representan ¿a quién? A nosotros, a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Y esta es la promesa de Dios, esta es la bendición, la bienaventuranza. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. Y entonces ese pueblo, cuando tenga el amor de Dios, el amor de Jesús en el corazón, va a ser una luz. Como Jesús lo dijo y lo leemos en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. Y ese mandamiento nuevo es el mandamiento del nuevo pacto. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, para amar como Jesús amó, ¿qué tenemos que tener en el corazón? El amor de Jesús, el amor de Dios. Y ese es el oro refinado en fuego que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea. Y esa es la promesa de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, si amamos como Jesús amó, pero para eso tenemos que comprar de él ese oro refinado en fuego. Y vamos entonces un poco ahora sí a la historia. Vamos a empezar nuestro estudio con lo que pasó cuando llegó el tiempo del fin. Y después vamos a ir al comienzo de la era cristiana. En la profecía del Apocalipsis se hace una mención especial a la iglesia de la Reforma, a la iglesia que a comienzos del siglo XVI, cuando Lutero encontró a los cadáveres de los 2 testigos encadenados en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y fíjense, Jesús está llamando los cadáveres de los 2 testigos a la Biblia que Lutero encontró en medio de un monasterio, y las iglesias y las bibliotecas de Roma. Y después vamos a ver por qué los llama a la Biblia católica, que Lutero sacó y después tradujo, y es la Biblia que tenemos, la llama a los cadáveres de los 2 testigos. Y Lutero salió de ella con su lámpara, y el pueblo que es católico, que sí, se unió a la iglesia de la Reforma, salió con sus lámparas encendidas, porque Lutero les dio la Biblia. Y salió sosteniendo el principio de sola escritura, la Biblia y la Biblia sola como norma de fe, buscando encontrar la verdad. Y esta iglesia fue perseguida por el dragón y su mujer, hasta que fue ayudada por la tierra a la cual huyó, la tierra que tragó el río que el dragón había echado detrás de ella. Apocalipsis 12, del 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahora, ¿qué significa esta agua? Porque una hermana que estuvo ayer con nosotros estudiando nos hizo la pregunta: ¿qué significa esta agua? Esta agua tiene, en la profecía de Apocalipsis, que tiene varios significados. Porque el agua donde se sienta la gran ramera, los mares, es símbolo de muchedumbres. Entonces, la serpiente arrojó detrás del pueblo de Dios agua, personas que les persiguieron. Todo es como un río, y hay un río que alimenta la gran Babilonia, que se va a secar en la 6ª plaga. Y es el gran río Éufrates, que es un símbolo no del Espíritu de Dios que sale del trono de Dios, sino de los espíritus de demonios que habitan en medio de la gran Babilonia. Porque todos los que perseguían al pueblo de Dios eran guiados ¿por quién? Por estos espíritus. Y por eso llegaron a hacer las barbaridades que hicieron. Y Satanás echó esa agua como río, o sea, los espíritus demonios guiando a los impíos, para que
esta iglesia fue arrastrada por el río. Y por eso, como dicen los historiadores, hubo cerca de 30 millones de cristianos protestantes que fueron quemados en la hoguera por Roma, ¿no? Declarándolos herejes. ¿Por qué? Porque no reconocía la autoridad de Roma y creía en la autoridad de la Biblia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿cuál es esta tierra? Es la tierra donde huyó el pueblo de la iglesia protestante a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no era un país, no había un estado, era una tierra desértica. No había un estado. Y como no había un estado, la bestia no podía usar el poder político para perseguirlos ahí. Y esa tierra es la tierra que es América del Norte, donde ahora hay un estado, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Que como Dios nos dijo, y lo sabemos, de esa tierra va a subir una bestia. ¿Y qué pasó cuando en el año 1798 después de Cristo llegó el fin de la ira? Y acá hay otra pregunta, ¿qué es la ira? Entonces vamos a profundizar en esto. Llegó el fin del dominio de las bestias político-religiosas y comenzó el tiempo del fin. Dios retuvo a los 4 vientos que combatían el mar y la última bestia dejó ser bestia. Porque el tiempo de la ira es el tiempo de la ira sobre Israel, anunciado en la ley de Moisés. El tiempo que los adventistas séptimo día habían encontrado. Y es un periodo que encontraron que es de 7 tiempos. Entonces les voy a mostrar el cuadro de 1843, porque esto es lo que, cuando Dios abrió el librito, se los dio a comer. Este es el resultado del estudio de ellos. Aquí, que voy a achicar, así lo ven bien. Este es el cuadro que ellos imprimieron y predicaron. Y aquí hay una profecía, que es la de mayor duración, la más prominente. Vamos a ver lo mismo aquí hay una traducción que está en castellano. Entonces, fíjense que acá hay varias profecías. Aquí encontramos la profecía de los 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8, que comenzaron en 457 y ellos, como se equivocaron porque no tuvieron en cuenta que no había año cero, llegaron a 1843, después corrigieron el error y se fueron a 1844. Pero había otra profecía, que no era 2300 tardes y mañanas, sino de 2520 años, o como dice acá chiquitito, 7 tiempos, que la encontraron justamente en la ley de Moisés. Y los 2520 años, como ellos pensaron que se comenzaba en el año 677 antes de Cristo, cuando Manasés fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, descontando los 2520 años, llegaban también a 1843. Ahora, ¿cómo llegaron a los 2520 años? Lo tenemos aquí a la derecha. 7 tiempos, de Levítico 20, 28 al 34, por 7 años, por 12 meses, 84 meses, por 30 días, 2520 años. Esta es la profecía de los 2520 años, que algunos de nuestros hermanos, especialmente los teólogos, dicen que es un error de Miller, que no es una profecía. Pero cuando uno empieza a estudiar la profecía, ve que no es un error de Miller. Es así. Y como está en el pasado, podemos verificarse que se cumplió exactamente como Dios la había anunciado. Y ahora vamos a ver un poco eso. Vamos a estudiar esa profecía. Pero volvamos a aquí. Aquí, entonces. Entonces, cuando en 1728 llegó el fin de la ira, Dios retuvo los 4 vientos que combatían el mar e impidió que hubiera bestias. O sea que una región usara el poder político para perseguir a su pueblo. Y la bestia romana dejó de existir. Su pueblo pequeño perdió el poder político, perdió su reino, que se partió en pedazos, porque el reino del pueblo pequeño era el reino romano, simbolizado en la imagen de Daniel 2 por las piernas de hierro. Y ese reino se partió en pedazos, en los pedazos representados por las muchas partes de los pies de la gran imagen de Daniel 2. Y la mujer ramera, en este caso la que sentaba sobre el monte romano, la mujer Jezabel, como la llama Jesús, dejó de estar sentada sobre un monte, sobre el poder de la bestia romana. Y el Papa fue llevado preso a Francia por el general Berthier,
por orden de Napoleón y cesó la persecución a la Iglesia de Reforma. Y aquí tenemos en la bibliografía de Louis Alexandre Berthier lo siguiente. En estos meses de intensa actividad, a una orden de Napoleón, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. Entonces, el Papa decía que tenía autoridad sobre todos los reyes y se enseñoreaba sobre todo, pero ahora se le quita la autoridad y es llevado preso. Hay un micrófono abierto, por favor, si se fijan, para que no se filtre el ruido. Aunque fue tratado con todos los honores, se lo privó de todo poder político. O sea, ¿qué tenía el Papa? Poder político. Siguió siendo Papa, siguió siendo un líder religioso, el líder religioso de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, pero perdió su poder político con un cuerno pequeño, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por los soldados de la República. El Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontificia. Esta actuación supuso el primer intento por parte de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia. Entonces, ¿qué dicen? La Iglesia tenía poder político, por eso era bestia, porque no había separación entre Iglesia y Estado, y la Iglesia usaba el poder político ¿para qué? Para perseguir a los que ellas llamaban herejes. Como testimonio, el propio Berthier, que declaró entonces: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. O sea, se le quitó todo poder político por el cual se enseñoreaba sobre, no solamente sobre los reyes y sobre los pueblos, sino que usaba ese poder para perseguir al pueblo de Dios. Y se cumplió la profecía. El Papa perdió su poder político, y este es un hecho histórico, y claro. Y eso nos muestra que ahí llegó el tiempo del fin. Este es el primero de los hechos históricos que vamos a estudiar. La señal de los tiempos, que nos muestra la llegada del fin del tiempo de la ira, que había comenzado 2520 años, en el año 723 a.C., cuando la bestia siria, el primer rey del norte, invadió el reino de Israel y, al terminar el tiempo de la ira, comenzó el tiempo del fin. Y leemos Daniel 8, 17 al 19. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me mostré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, ¿qué le dice el ángel Gabriel a Daniel? Que lo que está viendo él, justamente Dios lo dejó para nosotros, para el tiempo del fin, para el pueblo adventista. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque la ira tenía que cumplirse, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Que había un tiempo de la ira, que había comenzado en un momento, el comienzo de la ira. Acá está el periodo de la ira, que, como descubrieron los primeros adventistas, era de 7 tiempos, y acá llegaba el fin de la ira. Y después venía el tiempo del fin. Entonces, lo que a Daniel le iba a enseñar Gabriel es lo que va a pasar en el tiempo del fin. ¿Qué tenía que pasar en el tiempo del fin? Y es muy importante para nosotros, porque nosotros somos los responsables de que eso pase. Nosotros tenemos que guardar las palabras de la profecía. Ahora, ¿cuándo llegó el tiempo de la ira? Esta es la ira sobre Israel. Como en Daniel 9, del 11 al 14, en la oración de Daniel, él está reconociendo, porque leyó la ley de Moisés, se dio cuenta que la ley decía que cuando ellos en las tierras, estuvieran en las tierras de los enemigos, y hubiera pasado el tiempo en el cual la tierra de Israel tenía de que descansar, porque ellos no la habrían dejado descansar, y se acordarán de Dios y clamarán a Él, y confesaran sus pecados, Dios los restauraría. Y entonces él empieza a orar confesando sus pecados. Dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El tiempo de la ira está definido en la ley de Moisés, y es el tiempo de la ira sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasaría cuando llegara el fin de la ira? Vendría lo que nuestros hermanos adventistas conocían, el tiempo de reunión, porque Dios prometió hacer algo con el pueblo de Israel.
porque la ley de Moisés está vigente, como que se unió una J en un tilde, cambiará de la ley, y hay una promesa de Dios para el pueblo judío, y la tiene que cumplir. Y ahí aparece el pueblo adventista. Porque justamente la primera mención del pueblo adventista en la Biblia está en la ley de Moisés. Y ahí se identifica el rol que va a tener el pueblo adventista en la restauración del pueblo judío. Ahora, pero vamos, esto es lo que Daniel dice, y después cuando el pueblo, eh, después de la orden del 457, el pueblo, el judío, vuelve a Jerusalén para reedificar los muros y terminan de reedificarlos, en Nehemías 9, del 30 al 32, está lo que los levitas, justamente, que habían participado de esa obra, dijeron y anunciaron, le dijeron al pueblo. Y dicen ellos, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. O sea, quedaron en poder de las bestias, porque cuando ellos estaban hablando, ya había pasado Siria, ya había pasado Babilonia, estaba en el tiempo de Medo-Persia. Pero dice, el tiempo de la ira, ¿cuándo vino? Quedamos en manos de la tierra desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, porque el tiempo de la ira vino en el tiempo de Asiria, como Dios lo había anunciado. Y ya había pasado Asiria, había pasado Babilonia, estaba en el tiempo de Medo-Persia, Artajerjes había dado la orden de reedificar Jerusalén y habitarla, y después vendría Grecia y Roma, porque habría 5 reyes del norte, 5 bestias dominarían durante el tiempo de la ira. Y vamos un poquito a ver qué tenemos por aquí. Y como decía Daniel 11:36, Dios anunció a Daniel en la profecía de Daniel 11, y el rey, hablando rey del norte, que el último rey del norte sería el Papa, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses habrá maravillas, porque no adora al Dios de la Biblia. Se levantó en contra del Dios de la Biblia. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo deseado se cumplirá. Entonces, ¿qué nos dice esta profecía? El reino del Papa terminaría junto con el tiempo de la ira. Pero el poder político del Papa duraría como el del cuerno pequeño, 1260 años, y termina en 1798. Entonces, si vamos 1260 años para atrás, llegamos al año 538. Entonces, tiene que haber empezado el poder político del Papa en el año 538. Y es exactamente el tiempo de dominio del Papa, como cuerno, es la mitad del tiempo de la ira. Ahora, pero vamos un poco, la pregunta es ¿por qué vino el tiempo de la ira sobre Israel? Esa es una de las preguntas que nos hicieron. Entonces vamos a verlo aquí. Aquí tenemos un estudio y vamos a aprovechar esto para ver lo que es el tiempo de la ira. Ahora, ¿cuál es el significado de la ira? Dios le dijo a su pueblo repetidas veces y después por todos sus profetas que si ellos iban detrás de los ídolos y los dioses ajenos y adoraban a los demonios y no a él, porque el que adora a un ídolo adora a los demonios, llegaría el tiempo en el que él también actuaría con ira, porque ellos los llamarían a celo y los dejarían, los abandonarían. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 31, 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará. O sea, ¿quién dejaría a quién? El pueblo lo dejaría a Dios. E invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. O sea, ¿qué hace Dios cuando llega el tiempo de la ira? ¿Los destruye? ¿Les hace mal? No, no. Dios no hace eso. Simplemente los deja. Porque todas las bendiciones de Israel venían de él. Ahora, pero si ellos lo abandonaban y se iban detrás de otros dioses adulterando, llegaría un momento en que él actuaría con ira, pero no la ira nuestra, sino que lo que haría es que los dejaría, los abandonaría. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. ¿Por qué vienen esos males? Porque ellos no están con Dios y Dios se alejó de ellos.
y ya no las protege. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Porque esa era la única forma de romper el pacto que tenía el pueblo de Israel, porque Dios lo asocia con un matrimonio. Y si ellos iban con otros dioses, ellos romperían el pacto. Porque el pacto con Dios no era roto por un pecado, porque Dios había establecido el camino de la gracia. Ellos podían ir al templo para ser perdonados, llevaban su ofrenda, y Dios los perdonaba y cargaba sus pecados, y ellos serán justificados, y se les ofrecía la salvación y la vida eterna. Pero el problema sería cuando ellos se fueran detrás de otros dioses. Ese es el problema, y Satanás lo sabe. Y de ese modo hizo caer a Israel. De ese modo hizo caer a los apóstatas de la iglesia primitiva. Vamos a ver cómo Dios les mostró en el Joel. Y de ese modo quiere hacer caer justamente al pueblo de las iglesias protestantes de este tiempo y también al pueblo adventista. Y en Oseas 5, de 6 al 4, Dios los amonestó claramente cuando estaba por venir el tiempo de la ira. Dice, no piensan en convertirse a su Dios. Porque ¿qué es una religión? La religión es la que une a un hombre con Dios, religa, restablece el vínculo. Pero si hay dos dioses, uno puede tener un vínculo con un dios o con otro. Lo que define cuál es nuestra religión es a qué Dios adoramos. Por ejemplo, si nosotros adoramos al mismo Dios al que adora el Papa, nuestra religión es la misma religión del Papa. ¿Y Jesús la llama? ¿Cómo la llama? Babilonia. No es la religión de Israel. Pero el pueblo de Israel fue amonestado por Dios a volverse a Él, a convertirse, a que se vuelva a Él. Pero le dice a Oseas, no piensa en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les mentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Eso es lo que pasa cuando llega el fin justamente del tiempo de gracia y Dios los deja. Entonces, en el caso de ellos, Dios los volvería a reunir porque prometió hacerlo por amor a su pueblo. Pero cuando llega el tiempo de la ira sobre alguien, es porque Jehová se aparta de ellos y ya no los llama más. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Dios deja de llamarlos y se aparta de ellos y ya no tienen posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque rechazaron el llamado de Dios. Y espíritu de fornicación toma control de ellos. Y en Oseas 9, del 9 al 12, también los sigue llamando. Llegaron, dice Oseas, hasta los más bajos en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Porque su vínculo ahora estaba con quién, con Baal. Dejaron a quién, al Dios de Israel, a Jehová, y se unieron a Baal, el Dios de Babilonia. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Porque si los hijos también se van atrás de Baal peor, los voy a dejar. Ese es el problema. Cuando estaba por dejar a Judá, y Nabucodonosor estaba por destruir a Jerusalén y el templo, por medio de Jeremías, les manda el último mensaje. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Esa es la ira de Dios. No es otra cosa. No es quemar vivo a nadie. Ese es Baal, es Moloch. Jehová deja al que no quiere estar con él. Él llama, pero si alguien rechaza, respeta esa decisión. Y ese es el significado de la ira de Dios. Dios dejaría al que lo deja a él y no quiere volverse a él después del que él lo llama. Ese es el tema. Entonces,
El tiempo de la ira comenzó justamente en los días de Asiria. Como leemos en 2 Reyes 17, 16 y 23, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y hicieron imágenes, días de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por fuego, porque este Baal exige sangre para perdonar los pecados, porque castiga. Y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, de su tierra a Asiria hasta hoy. Cuando llegó el tiempo de la ira, Dios dejó primero las 10 tribus de Israel. Y después, en Nehemías 9, del 30 al 32, leemos lo siguiente: ahora, pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Porque después de la ira sobre Israel, llegó la ira sobre Judá en los días de Babilonia. Y leemos en su 2 Reyes 24:20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Vino y destruyó a Jerusalén y el templo. Y en 2 Reyes 25, del 8 al 11 leemos: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, quemó el templo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, destruyó todo, y todas las casas de los príncipes tomó fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Estos son los muros que había que reedificar para que Jerusalén fuera nuevamente habitada. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces primero llegó la ira sobre Israel y después, en el 486 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida. El fin de la ira llegaría al fin del reinado de la bestia romana, o como era conocida por los romanos, el oikumene. A ver, ¿por qué el nombre oikumene? ¿Por qué ecumenismo? Porque el ecumenismo es el símbolo del reino de la bestia que quiere unir. Por eso llamó ecumenismo a la unión de todas las religiones, porque él quiere gobernar sobre ellas y unir las partes del Imperio Romano. Ese es el objetivo del Papa, para volver a reinar sobre todo el mundo. Entonces, Daniel 7, 23 y 25 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, de la bestia romana se levanta el cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, porque este es el que va a asesinar al pueblo de Dios, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, el cuerno pequeño sería rey político por tiempo, tiempos y medio tiempo, exactamente la mitad del tiempo de la ira. Y como leemos en Daniel 11:36, prosperaría ¿hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, porque lo terminado se cumplirá. Y exactamente así se cumplió. Entonces el tiempo de la ira llegó en el 723 a.C. En el 538 tomó el poder político el cuerno pequeño, y en 1198 llegó al fin del tiempo de la ira y el fin del reinado del cuerno pequeño. Ahora, ¿de dónde sale el 723?
Y después de eso, justamente estamos en el tiempo del fin, porque fíjense, nosotros estamos aquí simbólicamente. Entonces, todo lo que está a la izquierda es historia, historia profética ya pasó. Y hacia adelante, lo que queda es profecía. Por eso nosotros, si ponemos en una línea de tiempo todos los periodos proféticos y todos los eventos que ocurrieron, vamos a entender dónde estamos ubicados y cuáles son las señales y los periodos que quedan por delante. Ahora vamos a ver por qué el 723. 723 antes de Cristo. Entonces, si uno cuenta 723 a 1798, exactamente son 2520 años, o sea, el periodo, el tiempo, la ira que Dios había anunciado y que Miller y los primeros adventistas habían encontrado, pero que en la iglesia adventista no se enseña. Y tiene una razón que no se ha enseñado, pero no por voluntad de Dios, sino es otra razón. Pero vamos a ver el 723, ¿de dónde sale el año 723? Entonces vamos a... Sí, después se los comparto. Entonces vamos a Segunda de Reyes, donde está anunciado lo que pasó. Entonces fíjense, Segunda de Reyes cuenta el tiempo cuando llegó el tiempo de la ira sobre Israel. Pero vamos al versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. ¿Por qué el rey de Asiria pudo invadir el reino del norte? Porque Dios lo dejó. Había dejado el pueblo de Israel y el rey de Asiria pudo invadir todo el país. Entonces aquí, si uno cliqueamos aquí, como tenemos el diccionario Strong, aquí a la derecha, fíjense, Segunda de Reyes 17.5. Aquí tenemos los años, de acuerdo al calendario judío, y antes de Cristo, before Christ. ¿Cuáles fueron esos 3 años? Del 723 al 721. El 723, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria. Y Samaria cayó el año siguiente, el 722. Y el 721, el último año que estuvo en la tierra de Israel, es porque tomó a los sobrevivientes de Israel y los quitó de su tierra. Y los justamente llevó a otra tierra. E hizo, como se llama, un enroque, llevó a los israelitas a la tierra de los paganos donde los iba a dejar y tomó a esos paganos y los trajo a la tierra de Israel. Y esos que estaban ahora después de la tierra de Israel eran quienes, los que cuando Jesús vino eran conocidos como samaritanos. Entonces aquí tenemos las fechas, del 723 al 721 fueron los 3 años de invasión del rey de Asiria. ¿Y cuándo empezó el tiempo de la ira? Cuando invadió, y Dios le permitió invadir, porque él ya no estaba en medio de Israel. Y el 723 invadió, el 722 tomó y destruyó Samaria y mató a todos los que estaban ahí, y fue terrible eso. Y finalmente, en el año 721, terminó de deportar a los israelitas y trajo en su lugar a los paganos que ocuparían su lugar. Y aquí está justamente relatado todo lo que pasó. Vamos al versículo 23. Por ahí relata todo lo que Dios hizo amonestándolos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo al rey de Siria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en la ciudad de Samaria, el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos son los samaritanos. ¿Cuándo los trajo? En el 721 antes de Cristo. Después de que el 723 sitió, el 722 destruyó y el 721 hizo el cambio, se llevó, o sea, quitó de la tierra de Israel a los israelitas y los metió en medio de pueblos paganos y trajo paganos a ese lugar. Y eso es lo que pasó. Bueno, volvamos un poco a nuestro estudio. Entonces, esa era la pregunta. ¿Había alguna pregunta más? Si tiene alguna pregunta, háganmelo directamente. Volvamos a nuestro estudio
original. Entonces, esas eran las preguntas que nos habían hecho y creo que ya están contestadas. Entonces, llegó 1798 y terminó el tiempo de la ira. ¿Y Dios qué hizo? Retuvo los vientos. Se acabó el tiempo de la ira. Nadie puede hacer una bestia. En Estados Unidos no puede levantarse una bestia hasta que Dios suelte los vientos. Y empezó el periodo que no tiene tiempo. Ese que vamos a ver después en Apocalipsis 10. ¿Y hasta cuándo serían retenidos los cuatro vientos? Los cuatro vientos que combatían el mar, y como vemos en Daniel 7 y suben esas cuatro bestias, serían retenidos hasta que los lugares asolados por el hombre de pecado hubieran sido reedificados. Porque el hombre de pecado, como dice Daniel 8, perseguiría a la iglesia cristiana, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, hasta asesinar, hasta quebrantar a los santos del Altísimo. Y entonces en 1798 Dios retuvo la persecución. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pudiera en paz completar la obra de reforma y los lugares asolados por el hombre de pecado pudieran ser edificados. Y finalmente, ese pueblo estuviera sellado en sus frentes, porque hasta que ese pueblo no esté sellado en sus frentes, Dios no va a soltar los vientos. No puede haber una ley dominical antes de que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Porque si hay ley dominical hay persecución, unión de iglesia y de Estado, y se levanta una bestia de Estados Unidos. Y esa ley dominical no puede existir hasta que Dios no suelte los vientos. Entonces, hasta que el pueblo de Dios hubiera sido sellado en su frente y hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios, porque lo que fue echado por tierra es el lugar santuario de Dios, el templo de Dios, que es el antitipo del santuario del antiguo pacto. Es un templo edificado con piedras vivas, y como Jesús dice, los 144.000 van a ser piedras vivas con las cuales Él edifique las columnas en el templo de Dios. Y hasta que esto sucediera, no podría comenzar el tiempo de angustia y no podría levantarse una nueva bestia que perseguirá al pueblo de Dios. Apocalipsis 7, del 1 al 4, es muy claro. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No pueden soltar los vientos, porque cuando se sueltan los vientos va a haber daño. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Pero de qué Israel? De Israel de Dios de este tiempo, de la iglesia remanente. Y eso ocurrió al tiempo del fin. Dios retuvo los vientos, se acabó el poder político de la bestia y no puede haber otra bestia hasta que Dios lo suelte. Por eso, hasta que el pueblo antista hubiera cumplido toda su obra, la primera parte de su obra, no podría empezar el tiempo de angustia. Y al comenzar el tiempo del fin, sucedió un segundo evento. Como lo había anunciado, Dios abrió las palabras de la profecía de la Biblia, las profecías de la Biblia, que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las profecías que, como el rollo del Apocalipsis, no se podrían cumplir mientras estuvieran cerradas y selladas. Una profecía que está cerrada y sellada, nadie la puede entender. Dios no se la da a conocer a su pueblo, entonces no se puede cumplir. Recién se pueden cumplir cuando son abiertas y el pueblo las entiende. Entonces, como la profecía del Apocalipsis, quedaron abiertas. Las profecías estaban cerradas, quedaron abiertas para que pudieran ser leídas y entendidas por su pueblo y se pudieran cumplir, para que su pueblo pudiera guardar las palabras de la profecía. Entre estas profecías estaban las palabras de la profecía de Daniel 12, la profecía que Jesús citó en su sermón profético. Y leemos, por ejemplo, Daniel 12, 8 al 9. Y dice Daniel: y yo oí, mas no entendí, porque las otras profecías las había entendido. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora lo vamos a ver, después lo vamos a ver. Vamos a ver exactamente todos los periodos finales.
Bueno, pero ¿qué pasó? Estaba cerrado y se dio hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo fue abierto el librito? Cuando llegó el tiempo del fin. Entonces Dios abrió y justamente ahora Él iba a guiar a su pueblo a entender esas profecías. Y como leemos en Isaías 42:9, Dios dijo, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Y esta es la promesa. Antes que salgan a luz, antes que se cumplan, yo os las haré notorias. Entonces, cuando están abiertas se pueden cumplir, pero antes que se cumplan, Dios prometió que Él haría que nosotros las entendiéramos. ¿Para qué? Para que tocáramos trompeta, porque su pueblo tiene que saber lo que va a pasar. Por eso Él lo anunció. Y por eso en Isaías 42:23 nos dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién leerá y oirá? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Porque la profecía siempre anuncia el porvenir. Nunca una profecía anuncia lo que pasó, sino el porvenir. Como leemos en Amós 3:6-8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos profetas. Si el león ruge, porque acá está el león de la tribu de Judá, ¿quién es Jehová? ¿Quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces esto es interesante, porque en Apocalipsis 10 se nos muestra esta escena. Porque en Apocalipsis 10 el que habla ruge como un león, porque es el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando el librito estaba abierto, empezaron a cumplirse las palabras de profecía de Apocalipsis 10. Y llegó el tiempo de prueba del pueblo de la iglesia remanente, el pueblo de las iglesias protestantes que habían huido de la persecución de América del Norte y habían sido ayudadas por la tierra. Porque durante la persecución, hasta 1798, la iglesia remanente, ¿quiénes eran? Los miembros de la iglesia Reforma, que estaban repartidos en diferentes iglesias. Y ese pueblo que huyó a Norteamérica era la iglesia remanente. No existía iglesia adventista. El remanente de las iglesias protestantes era la iglesia de Dios. Y leemos en Apocalipsis 10, el 1-5, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, como siempre se presentó Dios a Ezequiel, por ejemplo, a Isaías, tenía en su mano un librito abierto, ya lo había abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Entonces, como leemos acá en Amós 13-8, si el león ruge, si habla Jehová el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a rugir. ¿Cuándo? Cuando el librito está abierto. Fíjense que esto, Juan vio lo que Dios haría en el tiempo al fin. Cuando hubiera abierto el librito, completaría la profecía rugiendo, anunciando algo más. Por eso en este tiempo habría otro profeta. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cuándo? Fíjense, Dios tenía que hacer esto cuando el librito estuviera abierto, el tiempo del fin. Dios tenía que anunciar una nueva serie de 7 truenos, que es parte de la profecía de Apocalipsis. Pero le dijo a Juan que no la escriba, porque los 7 truenos son parte de la profecía del Apocalipsis. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué? Porque le dice a Juan, mira, vos escuchaste lo que yo voy a anunciar en el tiempo del fin, pero no tiene que estar aquí, porque si estuviera escrito en Apocalipsis, no tiene sentido que Dios lo anuncie en el tiempo del fin. Simplemente le hizo escuchar a Juan eso para que nosotros entendiéramos que cuando llegara el tiempo del fin, Él iba a anunciar las cosas que los 7 tronos han dicho. ¿Y qué significa eso? Que iba a tener un nuevo profeta al tiempo del fin. Dios le está anunciando que va a tener un profeta. Y ese profeta, nosotros creemos que es Elena de White. Entonces, por medio de Elena de White, Dios nos anunció las cosas que los 7 truenos han dicho. Ahora, ¿tienen que cumplirse los 7 truenos? Por supuesto que sí. ¿Los conocemos? Tienen que cumplirse. ¿Cuándo se cumplen? Y es importante para nosotros que lo entendamos. Pero lo que podemos entender de esto es que en el tiempo del fin, Dios tendría un nuevo profeta y anunciaría las cosas que los 7 tronos han dicho. Una serie de 7 eventos.
y que ya fueron anunciados por medio de la Elena de Juan. Entonces, lo primero que veo en la palabra parcial de Apocalipsis 10 es que Dios le mostró a Juan que cuando llegara el tiempo del fin y el librito que estaba cerrado ya estuviera abierto en su mano, él anunciaría una nueva serie de 7 eventos proféticos, que también son parte de la profecía del Apocalipsis, lo que los 7 truenos han dicho. Y para poder cerrar sus palabras, le dijo a Juan que no escribiera lo que él había escuchado, porque el Apocalipsis está abierto. ¿Qué nos estaba diciendo Dios por medio de Juan? Que en el tiempo del fin él levantaría a un nuevo profeta, por medio del cual nos revelaría lo que los 7 truenos han dicho. Por eso el ministerio de Elena fue anunciado. Es un ministerio profético, porque a su pueblo en el tiempo del fin Dios le mandaría un profeta. Entonces ahora seguimos con Apocalipsis 10, del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fíjense, desde que Dios revelara los 7 truenos, no habría más tiempo. Habría un periodo sin tiempo, que es exactamente el periodo donde tienen que ser reedificados los lugares asolados, que no tiene tiempo. Hay una obra que hay que hacer. Entonces ese periodo termina cuando esa obra está acabada, cuando hay 144.000 columnas del templo de Dios. Pero no hay un tiempo. Por eso, esta obra podría haber terminado en el tiempo de la primera creación del pueblo adventista. Pero el pueblo adventista, como Israel, se negó a entrar en reposo de Dios. Y Dios dejó a esa generación del desierto. Y llegamos a nuestros días. Sino que, entonces hay un periodo donde el tiempo no es más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Entonces fíjense que hay un periodo donde no hay tiempo, porque hay que hacer algo, y después llegan los días de la voz del séptimo ángel, donde sí hay tiempo. Cuando él comience a tocar la trompeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Los días de la voz del séptimo ángel son cuando empieza a sonar la trompeta, cuando empieza la batalla. Los días de la voz del séptimo ángel son los días de la predicación del fuerte pregón. El misterio, pero cuando uno se fija en el original, dice el silencio de Dios, en vez de se consumará, se acabará. Porque llega el día de Jehová y Dios va a actuar. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir? Que los días de la voz del séptimo ángel están anunciadas por medio de los profetas. Y cuando uno estudia la profecía y la pone línea sobre línea, se da cuenta que estos días son los que Jesús dijo que iban a ser acortados. Porque si no hubiera tiempo, nada puede ser acortado. Pero Jesús dijo que aquellos días, por amor a los escogidos, van a ser acortados. Y son estos días, los días de la voz del séptimo ángel. Luego, y ya lo vamos a estudiar, no se preocupen. Luego nos revela que desde ese momento habría un periodo donde el tiempo no sería más y duraría hasta que llegaran los días de la voz del séptimo ángel. Los días que ya habían sido anunciados por medio de sus siervos profetas y como Jesús lo anunció, serían acortados. Como lo veremos, este tiempo indefinido es el tiempo que habría desde que las 10 vírgenes salían a recibir al esposo, desde 1844, porque ahí termina las 2300 tardes y mañanas, hasta que el pueblo de la iglesia remanente hubiera sido sellado en sus frentes y llegara el día de Jehová. Entonces ya vimos 2 eventos. Ahora vamos al tercer evento. El tercer evento es que Dios le daría a comer el librito abierto a su pueblo, para que su pueblo pudiera profetizar por primera vez las palabras del librito. Entonces, ¿esta profecía se cumplió? Sí se cumplió, ya se cumplió. Y leemos en Apocalipsis 10, del 8 al 10. La voz que vi del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto. O sea, ¿cuándo nos iba a dar a comer el librito? Al tiempo del fin, porque ya estaría abierto. En la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. O sea, léelo, entiéndelo, cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando lo comas te vas a poner contento. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo he comido, amargó mi vientre. Y esto es lo que ocurre con el pueblo adventista. Pero no era
el pueblo de una iglesia separada de la iglesia protestante. Era el pueblo, porque este librito Dios se lo dio a comer a todo el pueblo de las iglesias protestantes. Y los que lo comieron, ¿qué pasó? Algunos aceptaron y salieron a recibir al esposo. Y de ese modo Dios separó a las 10 vírgenes de la parábola. En las 10 vírgenes que al tiempo al fin estarían esperando al esposo. Entonces, otro evento que ya se cumplió, es histórico esto. Y el cuarto evento, el tercero, es que Dios se los da a comer, y justamente guía a Miller a empezar a entender la profecía. Miller entiende ese mensaje profético, pero no lo entiende bien. Por eso le amargaría el vientre. Y el mensaje profético que predicó el pueblo antista, que fue dulce su boca como la miel, fue este mensaje. Y este es un mensaje interesante. Ahora, lo interesante es lo que hizo Miller. Lo vamos a explicar para que veamos ver todo completo. Aquí está el cuadro de 1843. Y lo interesante es que aquí pusieron línea sobre línea todas las profecías que ellos entendieron. Ahora, si se fijan a la izquierda, lo voy a agrandar. Aquí a la izquierda hay una línea de tiempo. Esto es 700 antes de Cristo, 600, 500. Y si vamos a ver, no, con esa no, tengo que ir con esta. Si vamos bajando, nos vamos acercando aquí al tiempo de la muerte de Jesús, y después viene el tiempo después de Cristo. Entonces es una única línea de tiempo donde trataron de poner en este cuadro todas las profecías que conocían. Y que tiene varios errores que después lo vamos a ver. Y llegaban ¿hasta cuándo? Hasta 1843. Y entonces en 1843 terminaba el tiempo, no habría más tiempo. Ellos pensaban que el reino eterno de Dios sería establecido. O sea, Jesús vendría y la tierra sería purificada. Entonces este es el cuadro de 1843. Entonces, ¿qué pasaría? En 1843 sonaría el séptima trompeta y Jesús vendría y los llevaría con él al cielo. En 1843 sufrieron el primer chasco. Después, estudiando, se dieron cuenta que había un error y pasaron la fecha para 1844. Pero ellos esperaban que viniera la primavera de 1843, después la primavera de 1844. Tampoco vino. Y finalmente, en agosto de 1844, hicieron ellos llamaban un camp meeting, o sea, una reunión de campo donde empezaron a estudiar la profecía, y ahí fue un hermano nuestro judío, Samuel Snow, y él vino corriendo. Ellos cuentan que llegó corriendo en un caballo. ¿Por qué? Porque tenía una noticia que darles. Él se había acordado que para los judíos el día de la expiación caía el día 10 del mes séptimo, y ese día caía ese año el 22 de octubre de 1844. Y ahí hubo un despertar y empezaron a predicar que Jesús ahora sí venía, pues sabían el día exacto, porque el día de la expiación era el 22 de octubre de 1844. Pero llegó el 22 de octubre y ¿qué pasó? Sufrieron un gran chasco. Pero antes de que eso pasara, por predicar el mensaje adventista, habían sido expulsados de sus iglesias, habían sido perseguidos y golpeados. Y esas iglesias actuaron del mismo modo en el que actuó Roma. ¿Y qué había pasado en esas iglesias? Habían sido infiltradas por lobos vestidos de ovejas. Y para impedir la predicación del mensaje adventista, hicieron perseguir a ese pueblo, porque ellos estaban predicando otra doctrina, otra profecía en esas iglesias. La profecía que en este tiempo predica el falso profeta. Y después también lo vamos a ver. Pero volvamos a nuestro estudio. Entonces, la pregunta es, ¿se cumplió esta profecía cuando Guillermo Miller empezó a predicar su mensaje profético entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos, anunciando que al fin de las 2300 tardes y mañanas se produciría el regreso de Jesús? Y cuando llegó el tiempo del anuncio de la profecía, sufría un gran chasco. Y sí se cumplió, porque ese es el único evento que podemos decir que cumple con todas las palabras de profecía. Y es corroborado por el posterior llamado de Dios Elena de White para poder revelarnos
lo que los 7 truenos han dicho, ¿no? Porque cuando pasó eso, Dios llamó a un profeta. Y eso nos muestra que el pueblo adventista es el pueblo de la profecía. Además, este evento también cumple con el anuncio de la profecía de Jesús en su sermón profético sobre las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y ahí empezó la historia de las 10 vírgenes. Y ellos a su vez habían interpretado mal esta profecía. Y después la comprendió. Elena White llegó a comprenderla. Como decía Mateo 25, bueno, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, abrió una tardanza, cabecearon ¿cuántas? Todas. Y todas se durmieron. Y ese es el pueblo adventista, que tendría que pasar por esa experiencia. Guillermo Miller y los primeros adventistas no habían completado la obra de la Reforma, arrastraban muchos errores doctrinales, porque estaban mezclados las vírgenes salieron de todas las iglesias protestantes, y todas esas iglesias estaban llenas de errores, y cometieron muchos errores en su interpretación profética, y por eso el librito les amarró el vientre. Por esa causa, no se dieron cuenta de que en 1844, cuando se cumplieron 2300 tardes y mañanas, desde que en el año 457 a.C. fuera dada la orden para reedificar y habitar Jerusalén, los lugares que había asolado la Babilonia de Nabucodonosor, Dios le daría a su pueblo la orden de reedificar los lugares asolados por la Babilonia espiritual. Y retendría los vientos hasta que esa obra estuviera hecha. Esa es la razón por la cual el librito les amorró el vientre a todos los que creyeron en su mensaje adventista. Por eso Dios les mostró en el White que ellos debían completar la obra de la Reforma y deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y los papistas antes de que los lugares asolados pudieran ser reedificados. Leemos en Daniel 8 del 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, hasta el ejército del cielo, del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se había acercado. Y la iglesia de Cristo era el reino de los cielos en la tierra, y Dios estaba reinando en ese reino. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. El ejército de las estrellas son los ángeles de las iglesias, la iglesia de Cristo. Y a ellos, a los santos del Altísimo, quebrantó y los asesinó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, contra el príncipe de paz. Y por él fue quitado el continuo. Y quitó el continuo, la obra que Jesús hacía en el lugar santuario de Dios. Y el lugar santuario fue echado por tierra. O sea, no echó por tierra el santuario que está en el cielo. Echó por tierra el santuario que estaba en la tierra, asesinando al pueblo que era parte del templo de Dios. Como nosotros, Dios nos va a hacer columna en su templo, y nunca vamos a salir de ahí. Este pueblo era parte del templo de Dios. Y lo echó por tierra asesinando al pueblo de Dios, al pueblo conocido de su Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, una vez que asesinó al pueblo de Dios, nadie conocía la verdad. Y hasta el momento en que Dios llamó al pueblo adventista, aún no había sido recuperado el conocimiento de la verdad. Y la primera generación del pueblo adventista no la recuperó, ni llegó a entender completamente la profecía porque se negó a entrar. Y leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. O sea, cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad, sería reedificado el lugar al santuario de Dios, porque el pueblo adventista sería hecho parte de ese templo y sería hecho finalmente columna en el templo de Dios. Entonces, la primera orden fue en el 457 a.C., que es el tipo. Ahí comenzaron los 2300 tardes y mañanas. Primero las 70 semanas, y en la última, al comienzo de la última fue vivo Jesús, a la mitad fue muerto, en el año 34, no es la muerte de Esteban, y después de las 70 semanas, Jerusalén fue destruida. Y como decía la profecía de Daniel 9, después de la destrucción de Jerusalén vino el desolador. Entonces el desolador no destruyó la Jerusalén física, la destruyó el ejército romano. El desolador
echaría por tierra el lugar santuario de Dios, a los miembros de la iglesia primitiva. Y el desolador, que es el hombre de pecado, en el 538 se convierte en el corno pequeño, y él es el que echa por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y llega el tiempo del fin. Dios retiene la persecución de la iglesia de reforma porque el Papa la perseguía para impedir que completara la reforma. Y retiene los vientos y le da a comer a su pueblo librito abierto. En 1844 separa a las vírgenes. Y a partir de este momento el tiempo no sería más. Porque habría un periodo sin tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el santuario hubiera sido reedificado. Hasta que hubiera columnas en el templo de Dios. Y entonces llegaría el tiempo de la batalla, los días de la buen séptimo ángel. Y esto ocurriría en el tiempo del fin. Y en 1844, cuando se paró el pueblo adventista, Dios le empezó a revelar el Enajuay que había pasado. Había llegado el tiempo en el que Dios nos había dado la orden de recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados puedan ser reedificados y para que nosotros podamos ser hechos columnas en el templo de Dios. Y una de las herramientas sería estudiando la profecía y viendo lo que pasó en la historia, entendiendo la profecía de las 7 iglesias. Y esto es lo que Dios le mostró a ella. Dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. La profecía del tiempo de la ira empieza con Asiria, como lo vimos recién. Ahora después, si tenemos tiempo, vamos un poco a ver las bestias. Porque la primera cabeza del dragón no es Asiria, tampoco es Babilonia, es Egipto. Pero eso lo vemos, si nos queda un ratito de tiempo, ustedes tienen ganas, lo vemos. Pero vamos a terminar esta parte. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Enajuay? ¿Qué le mostró? Dijo mi ángel acompañante. Han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. ¿Por qué? Porque hay una tarea que hacer, la profecía del Apocalipsis se tiene que cumplir. Hay que leerla, oírla y guardarla. Y el pueblo adventista no comprendía todavía la verdad. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. ¿Qué significa esto? Tiene que deshacerse de los errores y tener una fe pura. Volverse por completo a Dios y su palabra. Tienen que completar la reforma. Tienen que seguir estudiando la Biblia para deshacerse de los errores. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y después Dios le muestra en forma seguida esto, que está ahora en la página 249. Dice Elena, vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores. O sea, ¿qué pasaba con el pueblo adventista? Estaba lleno de errores. No habían recuperado el conocimiento de la verdad, simplemente habían salido a predicar que Jesús venía, pero tenía que completar la reforma. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que habían transmitido a los paganos y los papistas. Cuando Roma echó por tierra la verdad, dejó sobre la mentira. Y Lutero era un monje romano. Y cuando encontró la Biblia se empezó a dar cuenta de algunos errores y empezó a despojarse de sus errores, pero esa obra no había terminado. Y el pueblo adventista tiene que terminarla. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Porque el pueblo adventista no lo estaba guardando. Porque entendía cuáles eran los errores que había heredado y que él creía que era verdad. Y por supuesto, en el tiempo del fin se daría cuenta. Ahora, como lo estamos viendo en nuestro estudio del libro de Hebreos, los lugares asolados por los gentiles son el antitipo del templo de Jerusalén y el tabernáculo del santuario del desierto. Porque no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar o ver los estudios que estuvimos haciendo y estamos haciendo sobre la elección, pero
Sí, muchos se están volviendo al papado. Las iglesias protestantes ya se unieron puntos comunes de doctrina con Roma, lo que Dios había dicho, pero hay que mostrarle al pueblo antista lo que pasó. Lo vamos a ver. Y vamos a ver cuáles son esos puntos comunes de doctrina. Pero ¿qué pasa con el santuario? El lugar santuario de Dios fue echado por tierra. ¿Por qué? Porque como Dios le mostró en el Huay, en la segunda visión del santuario, la puerta está abierta. Ellos pensaban que la puerta del lugar santo se había cerrado. No, está abierta y a ellos se les permitió entrar. Y se le mostró que todos los enseres que hay aquí son símbolos de el pueblo que entra, de los que entran. Entonces, la lámpara de 7 brazos, símbolo del Espíritu de Dios, es un símbolo de los que entran. ¿Por qué? Porque son hechos parte del templo de Dios y el que recibe el Espíritu Santo la promesa, donde está la lámpara está Él. Ahora, donde están los 7 Espíritus de Dios, fíjense que estos 7 lamparitas son símbolos de los 7 Espíritus de Dios. ¿Quién va a estar? Jesús. Porque el Cordero tiene 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios. Entonces, el que entra por esta puerta va a estar unido a Jesús. Por eso Jesús era la cabeza de la iglesia y Él les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que entra por esta puerta, el candelabro lo representa, porque recibe el Espíritu Santo de la promesa y nace de Dios. Y el altar del incienso, ahora les voy a mostrar, cuando terminemos esto se los muestro. Entonces, cuando alguien entra al templo de Dios, la lámpara lo representa, y cuando se arrodilla un santo, de ahí suben las oraciones de los santos. El altar es un símbolo, y Jesús está al lado de él y agrega incienso a sus oraciones. Y la mesa los pone en profesión, símbolo de la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque el que entra aquí es un pecador que creyó en el Cordero de Dios, ¿no? Que Él quita los pecados del mundo. Fue lavado en la fuente, se vistió con vestiduras blancas, como Jesús le dice al ángel de la iglesia, y entró por la puerta estrecha. Pero es un pan con levadura, cocinado con levadura, vestido con vestiduras blancas y lavado en la fuente. ¿Pero qué prometió hacer? Transformar este pan con levadura en un pan sin levadura. Por eso esta mesa se llama la mesa de la proposición de Dios, o los panes de la proposición de Dios. Son 12 símbolos de las 12 tribus de Israel, que Dios prometió que estarían como Jesús, panes sin levadura, sin nada de levadura, y ungidos con aceite. Ahora, cuando Dios completa esa obra y pone a su pueblo acá, como van a estar 244.000, que van a estar sin mancha dentro de Dios, es porque Él completó su obra. Y ese pueblo es hecho parte de la iglesia triunfante. Ahora, por eso tenemos que entender el santuario. Es lo que Dios le dijo a Elena de Joel. Los que esperaran pacientemente comprenderían lo que para ellos era un misterio. Y los que encontraran a Jesús podrían entrar por esta puerta, porque Dios dijo claramente que ellos no habían encontrado el verdadero Jesús. No habían encontrado la puerta estrecha. Tenían que seguir buscando. ¿Y lo encontraríamos? Por supuesto que sí. ¿Y veríamos la diferencia? Sí. Entonces, cuando uno comprende lo que pasó en la historia, ahí puede ver y entender muchas cosas. Pero el verdadero Jesús no lo encuentra en la historia. Tiene que buscarlo en la palabra de Dios. Entonces, como ocurrió en el tiempo de la reedificación de Jerusalén, justamente este templo es el que tiene que ser reedificado, que es el antitipo del templo de Jerusalén. El objetivo del príncipe de este mundo y de sus siervos era impedir que esta obra fuera completada. Y aquí tenemos una cita que está en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuándo escribe esto? 50 años después de que Dios llamó al pueblo antista. Las otras iglesias no, habían sido tomadas por el príncipe de este mundo, es lo que Dios le mostró a ellos. Porque habían apostatado y habían rechazado a Dios. Y cuando persiguieron al pueblo antista, negándose y prohibiéndoles predicar el mensaje que Dios les daba, se manifestó lo que pasaba con ellos. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, fíjense, así identificaba Elena a la iglesia adventista. Porque el Dios que había llamado a la iglesia adventista no era el Dios de Roma. ¿Era quién? Jehová. Para ella era Jehová. La iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad.
Porque Satanás sabía que si el pueblo adventista completaba su obra, iba a tener un gran problema. Entonces todas las huestes espirituales de maldad y todos los siervos del príncipe de este mundo pusieron su foco ¿dónde? En el pueblo adventista. Porque tenían y tienen que impedir que el pueblo adventista comprenda la verdad y se prepare. Pero a pesar de que, tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearían y se dormirían porque habría una tardanza, y los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas lograrían que el pueblo adventista llegara a estar en la condición del ángel de la Odisea, porque la misión de los lobos es llevar adelante la contrarreforma. O sea, en vez de que el pueblo adventista cometa reforma, ellos tienen la misión de deshacer esa obra y llevarnos para atrás. Y lograrían que el pueblo adventista llegara a estar en la condición del ángel de la Odisea, no lograrán alcanzar su objetivo. Finalmente, los lugares desolados serán reedificados. Eso es lo que Dios le mostró a Elena. Por ejemplo, el conflicto de los siglos, página 517, ella dice, como Jesús dice, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que Dios suelte los vientos, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Por qué? Porque ese pueblo ha recuperado el conocimiento de la verdad, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esta es una de las promesas de Dios, hermosas promesas de Dios para su pueblo. La iglesia leal a Jehová. Por eso, siempre tenemos que hacer lo que Dios nos dijo, porque Él en Números nos dijo claramente, cuando le dio la orden a los levitas, lo tenían que hacer como bendecir al pueblo de Dios, dijo que pusiéramos su nombre sobre nuestros hermanos para que Él los pudiera bendecir. Y esto es parte de la bendición de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y terminamos la primera parte de nuestro estudio y tenemos que completarla, pero esta era la primera parte que estudiamos ayer. Y hay una pregunta que hicieron recién. La pregunta es, ¿cuál es la primera cabeza del dragón? ¿O cuál es la primera bestia? Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a parar acá y si alguno tiene interés, seguimos viendo esa otra parte. Pero vamos a parar aquí y después seguimos si alguno tiene interés de verlo ahora o lo podemos ver el próximo estudio.